Hola, reciban un saludo a todos. Mi nombre es Arturo Reyes Sánchez y quiero compartir con ustedes un proyecto de investigación doctoral que lleva como título La escuela como espacio para la construcción de subjetividad adolescente. Queremos partir de la problematización con la idea de que las instituciones en el contexto contemporáneo sean en crisis a raíz de este concepto de posmodernidad, que es una reflexión contestaria a los principios y valores que se instauraron en la modernidad y que van a poner como centro la racionalidad y la instrumentalización. Para nosotros, las crisis es una condición de la vida que implica replanteamientos fundamentales que cuestionan hoy los discursos ontológicos y universalistas del pasado. Esto implica una readaptación, una transición necesaria para poder crecer. Desde Babon y Bordoni, esto sería la crisis y es el contexto en que las instituciones se hallan hoy y entre ellas la educación secundaria. Nuestra investigación está planteada en este tercer nivel según las perspectivas de Moore y de Fulat de filosofía de la educación, y con ello entendemos que queremos revisar, conceptualizar los análisis, las categorías que se dan en las prácticas de los niveles inferiores como el pedagógico y en las teorías de educación que se están dando hoy para formar a los alumnos. Con Hoyos partimos de la idea, siguiendo a Nietzsche, que no hay hechos sino interpretaciones y que esto lleva a una caída de metarrelatos ontológicos, antropológicos y éticos tradicionales. Con Heidegger, el Dasein donde el ser humano puede comprenderse solo en el tiempo, lo que implicaría un autoproyecto. Con Gadamer, la vida se entiende como una interpretación y esto implica una construcción de sí en relación al mundo. Lo que nos parece encontrar entonces es en Nietzsche que lo que queda es un resguardo en la vida en sí misma, en Heidegger que la educación sería un medio para la autoconstrucción y autoproyecto en el tiempo, y con Gadamer que tenemos la necesidad de interpretarnos delante del mundo en cuanto que somos seres inacabados y estamos en una constante interpretación de nosotros en relación con los demás. Nos parece que la escuela ya no se sostiene tradicionalmente en un contexto donde no hay ningún punto arquimédico del conocimiento de la moral en este contexto contemporáneo. Algunas de las crisis nos parece que plantea entonces una problematización de una educación que se sigue pensando cientista positivista en su mayor parte, que está supeditada a las condiciones neoliberales, que con términos de una formación que implica una excelencia, genera adolescentes ensimismados, herméticos, egocéntricos, según lo plantean León y Latapí, que encontramos un alumno que está como adolescente, al concreto, queda afuera y es llevado a una condición periférica, como lo menciona Esquivel, y entonces creemos que una educación de esta línea difícilmente puede responder a nuevas formas de resignificación subjetiva del adolescente. Entonces la pregunta sería en qué sentido la escuela es y puede ser un espacio para la construcción de la subjetividad. Eh, lo que queremos plantear es entonces un análisis de la categoría adolescente y de adolescencia. Esto implicaría dos sentidos, como etapa aún la condición psicofisiológica de cambios, pero como una condición sociocultural, las transformaciones y los dinamismos que se están gestando. En la etapa del desarrollo humano podemos caracterizarla por esta tensión que se da en los adolescentes entre la seguridad de la dependencia que se gesta en la niñez y la necesidad de independencia llevada hacia la formación de la adultez. En ellos encontramos algunas condiciones necesarias a resolver problemáticas como es la búsqueda de sí mismo y la identidad, la tendencia a la integración grupal, la crisis religiosa, ese traspaso del autoerotismo al heteroerotismo, las contradicciones sucesivas de su conducta, la actitud social reivindicatoria que son para ellos importantes como etapa de adolescente. Y en cuanto a adolescencia como fenómeno sociocultural, habrá que entender las nuevas formas en que se están constituyendo identidades a partir de videojuegos, de música, de las redes sociales, las modas, las jergas de lenguaje que están incorporando ellos, las nuevas reglas de juegos, los hobbies, las proyecciones de futuro. Nos parece que estos son condiciones necesarias que la escuela pudiera plantear, que pudiera preguntarse para poder comprender y responder a los procesos de subjetividad en la adolescencia. Posteriormente, hacemos uso de algunos conceptos fundamentales de Michel Foucault para comprender
el proceso de subjetivación que se da en la secundaria, y con ello entendemos que lo que se obtiene mediante estos procesos es una constitución del sujeto, que implicaría dos cosas, perdón, los modos en que se subjetiva y la manera en que éste se relaciona consigo mismo. Entonces, categorías como eventualización, que implica esos momentos de ruptura permanentes que se dan, control, sujeción, nos parece que nos pueden ayudar a comprender en la dinámica de la secundaria, en las prácticas secundarias, de cómo se direcciona el poder, y que lo que implicaría es descubrir si hay subjetividades que están sujetadas por dichas estructuras. Entonces hablamos de encontrar, analizar estos tipos de sujeción que se comprenden como fenómenos derivados de las consecuencias de otros procesos económicos y sociales que se están entablando con la educación, fuerzas de producción, luchas de clases, estructuras ideológicas que terminan por formar la subjetividad. Queremos saber si hay sumisión de la subjetividad a partir de estas condiciones, de estas estructuras de sujeción, para poder comprender cómo se están señalando desde este planteamiento Foucaultiano, cómo se están dando. Hacemos uso de unas categorías de Arendt, sobre todo el espacio público. Para ella, ahí se dan las cosas humanas, no las cosas. Para Arendt, el espacio público es una condición de pluralidad que permite la distinción, que permite la revelación del alumno, en este caso, al medio público. Entonces hablamos de la acción pública que demarca el comienzo de alguien cuando el alumno, mediante la acción y el discurso, puede relacionarse, puede revelarse a los demás, y que al mismo tiempo responde al quién eres tú. Después hacemos uso de la categoría de Charles Taylor, que nos permite comprender cómo se dan procesos de subjetividad interna a partir de este imaginario social que implica una existencia del alumno en la sociedad, las relaciones que mantiene con los otros, las cosas que ocurren entre los alumnos, entre ellos, entre los profesores, que implicaría las expectativas, las imágenes e ideas normativas más profundas que subyacen en sus expectativas y que nos permiten comprender cómo se está viviendo el adolescente en estos momentos de imaginario social. Entonces, Foucault, Arendt y Taylor nos permiten construir un fundamento teórico para ir en busca de las subjetividades que se están construyendo en la actualidad en la secundaria. Hemos hecho un trabajo de grupos de discusión, que sería la metodología, intentando encontrar los sentidos y las significaciones en la experiencia cotidiana que viven los alumnos, y lo que nosotros hemos sistematizado son 3 categorías: la subjetividad en negación, la subjetividad en tensión y la subjetividad en identidad. Lo que hemos hecho es hablar con ellos, hacer estos grupos, y hacemos preguntas como cómo tus compañeros influyen en tu vida, cómo construyen tu persona. Bueno, aquí les comparto algunas cosas. Alguna chica decía: no convivo, yo solo les ayudo a hacer la tarea. Les preguntaba qué vienen a la escuela, decían hacer alguien, pero alguno de ellos contestaba: si estudias la prepa, de todos modos acabas en la cebolla, o de albañil, contestaba otro. Esto nos parece que muestra una subjetividad o un proceso de subjetividad en negación. ¿Por qué? Porque hablamos de alumnos que no hay un autorreconocimiento de su autonomía, parece que hay un peso de lo institucionalizado en ellos, el autorrelato no fluye, no hay como esa condición del derecho a aparecer ante los demás, ante el mundo, ante este espacio. Entonces hablaríamos de una subjetividad que encontramos en la escuela como una desesperanza a veces, como este asunto de la cebolla que planteaba, o sea, la escuela no como un camino que permite la superación, la autoconstrucción. Hablamos de una condición social donde se sienten controlados, donde hablan de los profesores que los controlan, de los prefectos que los controlan, de una resistencia a la apertura y al diálogo de estos en relación con los alumnos. Este tipo de narrativas nos hacen pensar en una subjetivación en negación. Después pasamos a otra categoría, que sería la de la subjetivación en tensión. Y aquí, bueno, les preguntaba cosas como igual: ¿a qué vienen a la escuela? Ellos preguntaban: me siento un poco obligado a venir, se te va más rápido el tiempo. Les preguntaba si el gusto por la escuela depende de los maestros. Ellos decían que sí.
pero que algunos tenían una forma muy cerrada, otros no, que les agradaban, les obligaban a callarse, que hay maestros que llegan y te saludan, dice, pero otros vienen de malas y simplemente no le va a importar que tú andes mal. Hablamos de narrativas donde dicen siempre debe haber un trato con respeto, aunque yo no quiera venir a la escuela. Este tipo de narrativas nos hacen pensar en una subjetivación en tensión en cuanto a que los alumnos logran incorporar un diálogo apologético, sus perspectivas ante los demás, su sexualidad, lo que iban planteando. Por un lado hablan en tensión, hay un reconocimiento del otro, pero también como una lucha, pero nos parece descubrir aquí que en este reconocimiento del otro la diferencia se integra, se reconstruye las propias perspectivas en este sentido dialéctico de Aufheben que permite una tesis entre la negación y la afirmación y que va dando una identidad en tensión, pero que permite al alumno revelarse, ponerse delante en rostro a los demás en este espacio de socialización de secundaria. Y por último tenemos la eh, narrativa que nos muestra lo que sería la subjetivación en identidad. Y aquí, bueno, lo que encontramos son alumnos que expresan su diálogo, alumnos que se sienten bien. La mayoría hablaba de sentirse comprendidos, de sentirse por los alumnos, por los compañeros, por los prefectos, por los directores, por los maestros. Voy a regresar, por ejemplo, decían esto, la mayoría dice, los maestros nos dan consejos, nos ayudan, nos comprenden, hablan con nosotros. Parece que esta es una parte fundamental que están pidiendo. Eh, Esto nos permite pensar que ellos se sienten recibidos sin temor, sin represión a expresar lo que piensan, que se sienten comprendidos y que esto permite incorporar una construcción quizás más identitaria. Bueno, por tiempo les agradezco el que hayan escuchado mi proyecto que está en vías a terminarse. Aquí están algunas conclusiones que yo las dejaría más bien para las preguntas y el diálogo en los siguientes días. Muchas gracias. Que estén bien, saludos.